somos la luz del mundo. Innumerables sacrificios y penalidades pasaron los hermanos para construir la casa de oración, los recursos económicos los obtuvieron los hermanos de las ventas ambulantes, buñuelos, panes, fritos entre otros, unos ofrecieron parte de sus ingresos, cooperaron todos con su fuerza de trabajo después de las labores diarias, pero, lo que más contribuyó para la construcción fue la fe, una fe firme, una esperanza cierta y verdadera en el Dios vivo, en Jesucristo y en su enviado. Ellos fueron los motores que animaron cada día los trabajos de construcción. Dios, Jesucristo, su enviado y la fuerza de la fe hicieron que rápidamente se levantaran muros, vigas, pila bautismal y un sencillo templete ministerial. Pese a la falta de bancas y acabados finales, no postergaron la ocupación del inmueble, ya que andaban de un lugar a otro, exponiéndose a rechazos, exclusiones y peligros. El apóstol de Jesucristo preparó espiritualmente a los hermanos para la consagración del templo. Ayuno y oración antecedieron la consagración de la casa de oración. Por primera vez se integró un coro de hermanos que combinaron sus voces y aprendieron himnos para la ocasión. El anhelado día de la consagración del templo llegó. Los hermanos de la localidad y los visitantes vistieron ropas blancas para realizar el servicio religioso. El siervo de Dios, de sus infinitos testimonios, hizo una emocionada recordación de su peregrinar por la ciudad a falta de un lugar propio y definitivo, sus persecuciones, las huidas, los enfrentamientos, las humillaciones, los ataques públicos, sus reuniones clandestinas en sótanos, cuevas, barrancas y hasta en una isla, sus reuniones en silencio, cantos en murmullo y oraciones en susurro, siempre con el temor de ser descubiertos. Hoy, dijo, en este nuevo templo, todo es distinto. Ya la Iglesia presentó sus documentos ante la Secretaría de Gobernación y Bienes Nacionales, por lo tanto este espacio es oficialmente nuestro, podemos alabar a Dios en paz y con la libertad que tanto anhelamos. Esta obra es de Dios, es la manifestación de nuestra inquebrantable fe, sin límites, fuerte y vigorosa como una luz resplandeciente en la conciencia de todos. Hoy este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Luego, el hermano Aarón inició la ceremonia de consagración del templo. Los hermanos de rodillas y él con sus manos en alto, a viva voz dijo: Señor, vuelve tus ojos a este humilde lugar que hemos preparado, no como tu morada, porque tú vives en nuestro corazón, sino como refugio abierto para los desvalidos, oasis para los cansados, tranquilidad para los desesperados y salud para los heridos, y en tu obra de restauración de la verdadera Iglesia de tu Hijo Jesucristo, quien se ha redimido para salvación de los pecadores, sea abierto para que nuestra voz desde este santuario llegue hasta ti. De súbito, todas las revelaciones de Dios irrumpieron una a una en su memoria, la voz de Dios, sus diálogos con Él, las órdenes recibidas, todas aquellas vivencias llenaron su espíritu y se complació viendo en ellas una señal por venir, su destino de fe y una vida entregada a la evangelización de las almas. Había aprendido a amarlas como a la esposa de Cristo. El ungido de Dios sintió en su corazón la revelación divina, la confidencia entre el Omnipotente y su profeta. En su mente la visión tomó claridad, transportado a través de los siglos percibió en la inmensidad histórica del mundo, el tiempo en el que Jesucristo en la ladera de un monte predicó a sus apóstoles y discípulos, oyó la voz, el estruendoso sonido que contundente y preciso le señalaba con poder y autoridad: vosotros sois la luz del mundo. En esta revelación experimentó la sensación de estar presente, él mismo participaba en los hechos de los apóstoles, estaba incluido en aquel pensamiento y voluntad divina de Dios con sus apóstoles. En aquel instante, diluida la visión, se encontró en la inmensidad de un espacio universal rodeado de sonidos que señalaban un punto de convergencia que dio paso a aquella voz poderosa y magnífica: vosotros sois la luz del mundo, yo te he puesto como luz para los gentiles y salvación para los que crean en el Evangelio. En la estridencia de esa voz entendió el orden establecido por Dios, y lo comprendió en toda su dimensión y vivió en un momento todo el aliento y la voluntad de Dios. Fue elegido, como todos los apóstoles, para ser luz del mundo. Su vocación era cumplir los deseos de Dios, ser luz para salvación del mundo, se repetía en su mente y en su corazón. Sintió la enorme responsabilidad de su elección. En esa santa revelación vio a los hermanos como destellos colosales, luces, flamas que en una profunda oscuridad aparecían brillantes, resplandecientes, iluminándolo todo. Luego, en ese firmamento centelleante las luces empezaron a tener sentido, la luminosidad se fraccionó en miles de resplandores que fueron tomando forma, eran figuras, luego siluetas,
después cuerpos humanos, sí. Los reconoció, eran los hermanos, sus hermanos engendrados en el Evangelio de su apostolado, la Iglesia de Jesucristo. Y de nuevo la voz, en su tono excepcional resonó fuertemente, y estos que han creído en el Evangelio serán llamados, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. En esta visión divina cada figura era una luz resplandeciente, centelleante, cegadora, brillos celestiales se expandían iluminando el mundo sin esperanza y de oscuridad. Sí, eran luz en medio de un mundo de tinieblas. Somos la luz del mundo. El siervo de Dios vivió un gran momento de revelación divina, en lo profundo de su alma sintió el goce supremo de espiritualidad. Su espíritu se replegó sobre sí mismo, observó los hermanos, a los hijos de su apostolado y con el gozo de Dios en su corazón, con extraordinaria emoción, transmitió a la comunidad la visión celestial: hermanos, somos la luz del mundo. La luz del mundo. Esta será la denominación universal que distinguirá a la verdadera Iglesia de Jesucristo, la transmitiremos orgullosamente al mundo, la exhibiremos en nuestros templos, lo enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. A partir de hoy este amplio horizonte de identidad nos es dado por Dios, se desplegará cubriendo a cada uno de los llamados a creer en el Evangelio, de aquellos que vivan y duerman en el Señor, porque somos la verdadera Iglesia de Jesucristo, la luz del mundo. Sus palabras volaron en el espacio como ángeles, en esa libertad hermosa y amplia, como la luz, porque a partir de ese día, la Iglesia tenía una identidad revelada por Dios a su ungido, día en el cual brilló una luz más grande que el esplendor del sol. Un falso profeta. El siervo de Dios relataba con frecuencia que un día llegaría a la capital de la República el Evangelio de Cristo y que aunque era una gran ciudad, Dios tenía un pueblo que le seguiría. No le sería fácil, pero estaba seguro que Dios sería con él, como lo había prometido. Sin embargo, la actividad en Guadalajara, sus frecuentes visitas a Ocotlán y a Meca, le obligaban a posponer su viaje. Profetizaba: iré a sembrar la semilla del Evangelio, germinará y crecerá en aquella metrópoli, muchos conocerán el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pedro Mendoza era un hermano recién convertido, que aceptó con su esposa la doctrina. Era un hombre inteligente, amable, honesto, inclinado a la oración y aparentemente sencillo. El testimonio del hermano Aarón le produjo una atracción tan intensa como negativa. Pronto adoptó una actitud similar y comentaba que Dios le hablaba, que él también era profeta. El siervo de Dios, sin preocuparse, dio crédito a Pedro Mendoza, pensó que en la voluntad de Dios está el manifestarse a todo aquel que le aceptara, mas con el tiempo daría testimonio de esa singular dispensación. Este hombre, aprovechando su imagen humilde y su actitud de franca salamería, una mañana comentó al hermano Aarón la fantasía de su sueño, que había una orden terminante de Dios, que le indicaba fuera con el ungido de Dios a la Ciudad de México a predicar el Evangelio. La propuesta de Mendoza fue aceptada. Sin dilación, el apóstol invitó a los hermanos a poner su viaje en las manos de Dios. Los hermanos consagraron estos días a la oración y el ayuno. Muy de madrugada, en la oración de 5 de la mañana, el siervo de Dios se despidió de su esposa y de la comunidad reunida y salió rumbo a México acompañado de los hermanos Delfino Barba, Elvira González, Mercedes Hernández, Luisa Pedrosa, Luz Barajas y Jesús Durán. Para el apóstol no difícil emprender un largo viaje a pie, si ya había caminado de San Pedro de las Colonias a Tampico y de ahí a Guadalajara y luego a Tepic, a Meca y Ocotlán, esta nueva empresa la acometería con la fuerza y el vigor de su fe. Antes de llegar a Ocotlán, después de haber caminado desde la mañana, bajo un sol inclemente, el grupo se detuvo en un lugar llamado El Najar. Allí, el siervo de Dios invitó al grupo a disfrutar de la sombra de un muro de piedra que por su grosor y altura simulaba una pared, vestigio de una hacienda ya destruida. Una vez acomodados, el apóstol concentró la enseñanza en las bienaventuranzas, diciendo: bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Frase que llenó el espíritu de cada uno. Su interpretación producía el reflejo momentáneo y fugaz de los tiempos de Jesús de Nazaret, cuando subía al monte, enseñaba y consolaba. El silencio de esa inmensa llanura registraba la voz tranquila y profunda del apóstol de Jesucristo ampliando el sentido de la hermosa bienaventuranza. De pronto, sin causa aparente, el muro se derrumbó estrepitosamente sobre los hermanos, pero particularmente sobre el siervo de Dios. Le quitaron las piedras,
cuidadosamente lo tendieron sobre la tierra, estaba conmocionado, su columna vertebral lastimada. «Hermano Aarón, hermano Aarón». No respondía a los gritos desesperados de los hermanos. Un poco de agua en su frente, pero no reaccionó. Los hermanos en ferviente oración, con gran clamor y lágrimas pedían auxilio al Todopoderoso. En un breve momento el ungido de Dios volvió en sí, abrió sus ojos, pero no pudo moverse. Quedamente les dijo: «Hermanos, confíen en Dios, Él me va a sanar». Requería atención inmediata. Lo más conveniente era llevarlo a Ocotlán para atenderlo. Providencialmente pasaban unos arrieros que ayudaron a los hermanos a cargar el cuerpo hasta la carretera, luego le subieron en un camión de redilas trasladándole al pueblo. Llegaron al domicilio de un anciano que sabía de fracturas y daba masaje, quien le atendió inmediatamente. Entre tanto lo examinaba, los hermanos oraban intensamente. El hombre salió y les dijo: «No entiendo, yo vi al enfermo en el momento de llegar a mi consultorio, vi sus piernas paralizadas, heridas, observé los golpes mayores en la columna, sus laceraciones. Sin embargo, de repente, como un milagro, sus extremidades ya tienen movimiento, por lo tanto no hay lesión. Llévenselo y que tenga mucho reposo». Los hermanos lloraron de felicidad, dieron gracias a Dios por las maravillas que les hacía presenciar. La hermana Elisa fue avisada por los hermanos y rápidamente se trasladó desde Guadalajara para ver al siervo de Dios. Su angustia se convirtió en sorpresa cuando observó que el apóstol ya tenía movimiento. Muy preocupada le comentó que ella y algunos hermanos habían tenido sueños sobre la actitud de Pedro Mendoza. El hermano Aarón en su convalecencia repuso: «Mira, hija, no digas eso de un hombre que asegura que Dios le habla». La hermana Elisa, más angustiada aún, le informó que algunos hermanos sabían que él quería presentarse como el verdadero mensajero de Dios, que quería tener mayor dignidad espiritual que el propio apóstol Aarón y que por eso difundía públicamente que escuchaba la voz de Dios, que la salida a México había sido por un impulso de envidia, además que quería quedarse con la comunidad de hermanos como máxima autoridad, peor aún, que acosaba sutilmente a las hermanas jóvenes. Todas estas irregularidades hacían suponer que el accidente del apóstol Aarón no había sido circunstancial sino provocado. Un día después, más recuperado, el ungido de Dios platicó con el falso y observó cómo todos sus argumentos convergían hacia su hipocresía y entendió que sus exigencias por viajar a México, sus patrañas y sus exageraciones, eran eslabones que se remachaban en cadenas de mentiras. Descubrió el falso mensajero de Dios. Pedro Mendoza confesó su desvío. Irritado y molesto decidió irse de la comunidad. Entre tanto su esposa retó a los hermanos afirmando que si lo que se comentaba de su marido era cierto, que el castigo de Dios fuera sobre ellos. La mujer al poco tiempo quedó paralítica. De este acontecimiento se concluyó que Dios guarda a los suyos, pero también la comunidad tuvo nueva dimensión espiritual, temor y respeto al darse cuenta cómo Dios protege a su elegido y a su iglesia. Revelaciones de Dios. El hermano Aarón constituyó la iglesia a medida que Dios le revelaba la voluntad para con su pueblo. Nunca se sintió un elegido de Dios, como el apóstol Pablo, fue enseñado mientras enseñaba a la iglesia la doctrina que le revelaba el Señor. El siguiente es un testimonio del sentir de los siervos de Dios. Luego de un día de predicación, de regreso a la primera casa de oración, encontró en el centro de la ciudad de Guadalajara al pastor Francisco Borrego. Lo saludó con amabilidad y le invitó a llevar la oración de 6 de la tarde. El hermano Aarón se sentía honrado y feliz que un pastor no solo le aceptara su invitación, sino que compartiera sus enseñanzas con los pocos hermanos que se reunían. Le dijo: «¿Qué mejores manos que las de un pastor para que dirija la iglesia?». El siervo de Dios se consideraba un miembro. Al llegar, el hermano Aarón lo presentó como un pastor de la iglesia. Francisco Borrego toma el ministerio y su explicación fueron anécdotas, chistes y bromas. Eso es la predicación de los falsos. La iglesia frente a aquello manifestó su indiferencia e incomodidad. Aquel hombre terminó su explicación rápidamente y disgustado le pregunta desde el ministerio al hermano Aarón: «¿Qué les has enseñado?». Y uno de los miembros de la iglesia se levanta y le dice: «El siervo del Señor nos ha enseñado la doctrina, no payasadas».
El apóstol observó detenidamente a Borrego y ante sus ojos se hizo visible la diferencia entre la predicación de una doctrina revelada por Dios y una de hombres. Empezaba a comprender que ninguna de sus enseñanzas era de aquellos hombres, que a los hermanos nada enseñaba de hombres, que la enseñanza que él compartía con los hermanos era lo que Dios, a cada paso le daba. Día a día, en cada acción, gradual y progresiva, el siervo de Dios sentía aumentar en su ser y en sus obras su ministerio apostólico, los acontecimientos le demostraban cada vez más su misión como siervo escogido por Dios. Nacimiento de su hija Eva. El nacimiento de una nueva hija alegró mucho más al siervo de Dios. Él se sintió honrado por Dios al ver que una niña se agregaba a la familia Joaquín Flores. Fiel a su cristiana costumbre, la tomó en sus manos y en unión de la hermana Elisa y sus hijos la presentó a Dios y le pidió su ayuda para orientarla por el camino de la fe. Muchos hermanos le acompañaron piadosamente en la presentación a Dios de su nueva hija y de rodillas oraron con fe y esperanza. Resurrección de su hija Rebeca. En ese mismo año, un excepcional acontecimiento demostró el poder de los siervos de Dios. Un domingo, el siervo de Dios, cumpliendo su misión evangelizadora, con su habitual entusiasmo se entregó con pasión a explicar en toda su dimensión la parábola del sembrador, captando espléndidamente la atención de los presentes en la escuela dominical. Inesperadamente un hermano, con apuro y afán, se le acercó y le comunicó que su hija Rebeca había sufrido un fatal accidente. El apóstol no quiso interrumpir su predicación. El mensajero supuso que el funesto mensaje no había sido comprendido y le intervino nuevamente, pero el hermano no hizo caso. Al terminar el servicio religioso, fue conducido rápidamente al lugar del accidente. La dramática escena produjo en el padre un fuerte choque emocional. Encontró a su hija muerta, como consecuencia de una violenta caída. El momento fue muy tenso. Los hermanos que le acompañaban se arrodillaron piadosamente rogando a Dios le confortara. El siervo de Dios tomó lenta y cuidadosamente el cuerpo inerte de su hija, las lágrimas recorrieron su rostro, elevó su mirada al cielo, oró en voz alta y en unos cuantos segundos la niña respiró profundamente y empezó a llorar. Los hermanos se asombraron de esa realidad, una realidad medida por la obra y la potestad de los enviados de Dios. Nacimiento de su hijo Samuel. El apóstol Aarón, como todo padre de familia, con sus hijos, tenía un reto: educarlos en la disciplina cristiana, y aunque ocasionalmente se veía obligado a dejarlos al cuidado de algún hermano, para atender sus labores de evangelización, aprovechaba ampliamente su convivencia familiar para enseñarles el temor de Dios, mediante la oración, la lectura de la Biblia y la asistencia a los servicios religiosos. En este esquema familiar esperó la llegada de su nuevo hijo. Todo estaba dispuesto para el mes de febrero y fue precisamente el día 14 cuando aconteció el nacimiento. En la víspera hubo serios problemas, el parto fue difícil, el niño nació muerto, y la vida de la hermana Elisa estaba en grave peligro. Esa noche la espera fue larga. El siervo de Dios entró a la habitación, junto a la madre enferma, con una fuerte hemorragia. Estaba el bebé, inerte. La trágica escena lo conmovió profundamente. El hombre de Dios llamó a sus hijos e invitó a orar a las hermanas Luz Sandoval y Marcelina González, diligentes parteras, así como al numeroso grupo de hermanos que le acompañaban esa noche. Todos lo observaban callada y ansiosamente. Los corazones de los asistentes palpitaban atentos ante los designios de Dios. El tiempo de angustia se alargaba. El apóstol Aarón tomó el cuerpo sin vida del niño, lo cubrió amorosamente y lo apretó sobre su pecho, oró en silencio unos minutos. Un tibio calor inundó la habitación, sus palabras invadieron el espacio diciendo: Padre mío, mi hijo está muerto, a tu voz yo obedezco. Si es tu voluntad dar vida a este niño, que así sea. Y si así está escrito, que su vida sea consagrada para tu servicio. Acercó su boca a la boca del niño, sopló fuertemente y en voz alta pronunció: Samuel, Samuel. De súbito, como producto de una chispa, el pequeño se movió y en un sonoro grito empezó a llorar. El cuerpecito respondió a las pulsaciones de su corazón y al ritmo de su llanto sus pequeñas manos se movieron. El poder de Dios a través de su siervo se manifestó.
El apóstol, inundado por una dulce felicidad, dio gracias a Dios. La alegría y el entusiasmo por las obras de Dios invadió a todos los presentes, que en prolongadas e inmensas frases de júbilo daban gracias a Dios. La hermana Elisa, casi agonizando, contemplaba feliz la gloria del Señor y, como madre amorosa, piadosamente ofrecía su vida por la de su hijo. El siervo de Dios tardó unos minutos levantando en sus brazos al pequeño. En su rostro bañado de lágrimas se observó una enorme alegría y gratitud. Todos le escucharon decir: «Gracias, Señor, porque me has oído y tu voluntad se ha cumplido. De mi esposa en tus manos hágase tu voluntad». La iglesia, frente a tal acontecimiento, cayó en bendición. Esa tarde y por muchos días más la iglesia se entregó por entero a dar gracias a Dios. El suceso fue largamente comentado por propios y extraños como un increíble milagro acaecido con los hermanos de la iglesia, la luz del mundo.
fallece un nuevo hijo, Benjamín. La primera salida del siervo de Dios a la Ciudad de México. El 2 de mayo de 1939, en la calle 46, número 224 del sector Libertad, nació Benjamín Joaquín, último hijo del apóstol Aarón Joaquín González. En el retorno de un viaje de Tampico a Guadalajara el niño enfermó gravemente, a consecuencia de una fuerte bronconeumonía. El niño falleció el 14 de agosto del mismo año. Consternado el apóstol llegó a la iglesia, la cual se preparó para darle sepultura. Él y la hermana Elisa mostraron su entereza en ese difícil momento, pero con la esperanza de que aquellos que mueren en el Señor, bajo vínculos cristianos, no mueren sino que duermen transitoriamente en el seno de Abraham, hasta el tiempo del día de la resurrección, ocasión en que se presentará ante Dios la humanidad entera, según lo señala el Espíritu de Dios en la Santa Biblia. La tarde fue triste, pero llena de confianza en Dios, que se volverían a reunir, motivación suficiente para redoblar el esfuerzo en la responsabilidad contraída, porque ningún contratiempo desvía a quien guarda la esperanza en su corazón. Transcurrió vertiginosamente el año 1939, la iglesia aumentaba en número y el hermano Aarón en sabiduría espiritual. Su visión surgía de la capacidad de su fe, de asimilar la realidad con sus adversidades y a través de su fe, que reflejaba en su franca sonrisa, encontraba siempre los caminos que convertían sus sueños en realidad. Bajo estas circunstancias decidió construir una nueva casa de oración, sencilla y humilde como las anteriores pero más grande, más amplia, destinada a albergar al desvalido, a preservar la fe de los creyentes. La consagración fue el 31 de diciembre de ese año. Simultáneamente se celebró la Santa Cena. El evento fue magistral, se congregaron los hermanos de los alrededores, identificados por ese logro que disfrutaron con alegría. Aquella consagración del templo iniciaría un año de trabajo y esfuerzo, pero también de sueños y esperanzas. La nueva casa de oración se ubicó en la calle 12 de octubre, lejos de gente intolerante, de tal manera que gozarían de libertad y espontaneidad para reunirse cuando lo desearan, para explicar la palabra de Dios, cantar y orar con todas sus fuerzas, como un derecho ganado en mérito de creer y adorar a Dios. La ceremonia fue insólita, sin reservas, sin reticencias. Con toda humildad los asistentes se acercaron a la Santa Cena, a tomar el pan y el vino que el apóstol ofreció esa noche, en unidad ferviente y piadosa, momento espiritual y de compromiso para buscar la ayuda de Dios con más ahínco. El tiempo, en incesante sucesión de amaneceres y crepúsculos, será para buscar a Dios, decía el ungido de Dios. Al consagrar esta nueva casa de oración todos vengan a abrevar a las fuentes de paz y esperanza. En esta claridad meridiana, los creyentes vivan venciendo con el bien, al mal, superando el testimonio de su vida, porque somos, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo de Dios. Y agregó: a partir de hoy, fin de un año y principio de otro, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Fue una original velada de Año Nuevo. Todos los hermanos se fundieron en la atmósfera de esperanza y fe. Esa fría noche de invierno, a través de la niebla, la luna iluminaba discretamente la casa de oración. La comunión con Dios penetró los corazones. Los hermanos en sincera exaltación espiritual se desearon emocionados un feliz año nuevo en Cristo Jesús. Deceso del primogénito, Pablo. Pasó el tiempo, el flagrante secreto sobre la vida de su primogénito solo lo conocía Dios y él, así, cada cumpleaños del niño vivía la angustia de la proximidad del tiempo del deceso anunciado. Pablo fue un chico tranquilo y serio, su crecimiento fue difícil, su complexión sumamente delgada, originado tal vez por la pobreza de la familia, siempre se vio enfermo y débil. Se llegó el 11 de enero de 1942, iba a cumplir 14 años de edad. Cuando el siervo de Dios se disponía a descansar en su lecho, escuchó la voz del joven llamándole. El padre trémulo se hincó junto a su hijo que cada vez más débil decía: «Papá, no me siento bien». El padre dirigió su vista al cielo, que honda depresión le ahogaba. Parecía reclamar: «Señor, ¿cómo propiciaste este momento tan difícil? Debo pasar por esta amargura para demostrarte mi fe. Tú permitiste que mi primogénito viniera al mundo y ahora te lo vas a llevar. Prepárame pues para aceptar tus designios y hazme fuerte ante mi esposa y el grupo de hermanos que me acompaña».
La noche era clara y diáfana, sus ojos se apretaron fuertemente como si quisieran encontrar al autor de la voz, esa voz magnífica y espléndida que un día le había anunciado el advenimiento de su hijo y entendía los conceptos más importantes de su existencia, con la prueba de su fe. Piadosamente se arrodilló y en su mente apareció aquella visión magnífica en lo que se estableció una alianza: haré notorio tu nombre por todo el mundo y serás bendición, y tratándose de explicar a sí mismo, se preguntaba, ¿cómo se cumpliría esa promesa si Dios se lleva a mi primogénito? Entonces pudo entender a Abraham el patriarca su angustia al sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento sintió la imponente presencia de Dios, su infinito poder, su infinita bondad y abrazó muy fuertemente a su hijo y casi conteniendo la emoción, a punto estaba de pedirle a Dios que olvidara sus designios, pero la fe, su fe que estaba en el crisol de la pena fue muy fuerte, mucho más fuerte que su paternidad. Cerrando sus ojos y limpiándose las lágrimas dijo: Señor, aquí está mi hijo, es tuyo, hágase tu voluntad, toma su vida, como me lo dijiste hace 14 años. Lo entregó a Dios que se lo había dado y Pablo exhaló el espíritu. En un abrazo dijo a su esposa: Hija, Dios nos lo dio, hoy nos lo quita, sea su nombre bendito. El hermano Aarón continuó fuerte en su fe, secó sus lágrimas, no había en él ningún desánimo, tenía la fe de Dios, dijo la frase que llenaba su espíritu: heme aquí, Señor, soy tu siervo. Cumpleaños del hermano Aarón. Transcurrió el mes de agosto de 1942, se aproximaba el día 14, fecha del cumpleaños del hermano Aarón. Los hermanos pastores acordaron felicitarle en grupo y de madrugada. El entusiasmo se observaba en los reservados preparativos, querían despertarlo con un himno. El acuerdo fue entre los hermanos Jesús Robles, Ramón Rodríguez, Jesús Durán y Julián Zamora. Hacia las 4 de la madrugada, el apóstol, su esposa y sus hijos, aún dormían, se oyeron las primeras notas del himno: oh cuán precioso es adorar a Jesucristo y meditar en la palabra del Señor. Por la ventana se observó que la habitación se iluminaba débilmente por una lámpara. La hermana Elisa se asomó discretamente, el siervo de Dios apareció inmediatamente, sorprendido por la inesperada demostración. Todavía desconcertado, él mismo los acompañó a entonar el himno que cantaban, convirtiéndose la felicitación en acción de gracias a Dios por cumplir un año más. Cuánta emoción produjo en el siervo de Dios esta actitud de los hermanos. Él solía pasar su cumpleaños con su familia y dando gracias a Dios, pero ese día era diferente. La actitud de los pastores era un apoyo simbólico a su misión espiritual. Visiblemente conmovido les dijo: hermanos, nada me es más grato que adorar a Dios, y este es un buen pretexto para dar gracias al Todopoderoso. Les voy a confiar algo personal: cada mañana me lleno de esperanza porque presiento que un día, al rayar el alba, tal vez venga Cristo y con su gloria aparezca. Presagio de ello es que cada amanecer se respira el perfume de la naturaleza, la limpia atmósfera, presenciamos el olor de las flores y el feliz canto de los pájaros. Es como si en las mañanas todo publicara la existencia de Dios, todo cantara su gloria y agigantara su imagen. Hermanos, somos la iglesia que al despertar la aurora sabe y está enseñada que debe unirse con el Creador en oración y dar gracias por ese nuevo despertar. Hoy hagámoslo piadosa y fervientemente. De esta manera invitó a los ministros a la oración de 5 de la mañana, se unieron con los hermanos que solían asistir. Estos hermanos se unieron al particular regocijo y la alegría de dar gracias a Dios por darles un siervo de Dios en la tierra un año más. Los himnos, las oraciones y el mensaje fueron el antecedente de un día inolvidable. Al final de la reunión invitaron a los hermanos a un sencillo desayuno, con la asistencia de los pastores, sus esposas, las diaconisas María Vázquez, Carmen Flores, Refugio de Barajas y muchos hermanos. Quienes presenciaron esta demostración difundieron el acontecimiento y en los años siguientes la mayor parte de la iglesia estuvo presente para felicitar al elegido de Dios. Todos en su sencillez pero sincero amor traían flores, tantas que su perfume trascendía cuando por la puerta abierta corría una ligera brisa estival. Entonaban el himno: viva Jehová y sea bendita mi roca. Llegó un pequeño grupo de niños, con gran emoción se colocaron en el centro de la habitación y abrazaron efusivamente al apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González, deseándole felicidades. Toda la iglesia emocionada disfrutó de la reunión en la que por primera vez se felicitaba al siervo de Dios.
Cada uno manifestó su alegría al escucharlo y con ósculo santo, le confirmaron su cariño, afirmando con orgullo que ese misionero del Evangelio era un auténtico siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La división. La primera salida del siervo de Dios a la Ciudad de México fue por revelación de Dios. En una visión contempló una laguna inmensa, allí Dios le pronunció: allí hay muchas perlas preciosas, preciso es que vayas a sacarlas. Era la Ciudad de México la que Dios le enseñó a través de visión y su viaje fue en el año 1933, el hermano Gregorio Mendoza, conociendo el Evangelio, platicó a peluqueros, vendedores callejeros y gentes humildes la existencia de un siervo de Dios en la tierra, les platicó que Dios había levantado profeta en estos tiempos. Le escribió al hermano Aarón, contándole que 2 familias estaban escuchando el Evangelio y deseaban conocerle. El siervo de Dios le respondió que iría. Llegó a la ciudad, la familia Martínez le ofreció hospedaje, en casa de esta familia, ubicada en Onoalco, calle Azucena número 10, se conformaría la primera casa de oración, ya que el hermano Francisco Martínez vendió sus enseres y muebles, dejó su casa vacía para que hubiera más espacio para los hermanos, así fue creciendo la iglesia, al punto de no tener suficiente lugar para los hermanos, luego se adquirió la mitad del terreno de lo que hoy es la casa de oración de la iglesia de Vallejo. Con ingresos originados de la venta de buñuelos que realizaban entre muchos más, los siguientes hermanos, Luisa Pedrosa, Guillermo Martínez, Teresa Martínez, José Chávez. 10 años transcurrieron, Dios multiplicó la iglesia de Vallejo, fue de las más grandes, más de 500 miembros en 1943, luego de la celebración del cumpleaños del siervo de Dios en Guadalajara, algunos ministros al regresar a la iglesia donde el Señor les hubo enviado, empezaron a manifestarle a la iglesia ciertos pretextos e inconformidades. Estos fueron los inicios de una rebelión calculada con astucia por Satanás, aparecieron múltiples conflictos connaturales en las conciencias de quienes buscaban ávidamente una coyuntura para demostrar su oposición y divergencia, decidieron que era el momento oportuno para dar el golpe. Había algunos pastores que desde hacía tiempo deseaban separarse y para iniciar el engaño a los miembros de las iglesias fundamentaron la corrupción del hermano Aarón con las siguientes arengas: ¿por qué acepta el hermano Aarón que se le entonen himnos de honra en su cumpleaños? ¿Por qué acepta que le lleven flores? ¿En qué lugar de la doctrina se explica que se debe usar corbata? ¿La iglesia de Dios debe aceptar médicos y doctores? ¿Se debe celebrar cumpleaños en la iglesia del Señor? Y finalizaron diciendo: qué obra tan perfecta, qué obra tan maravillosa ha hecho Dios con nosotros, nos trajo de la inmundicia, del pecado, de las injusticias, de la maldad. Por su amor dejamos propiedades, familias, comodidades. Hemos hecho bien al dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Hermanos. ¿Y si Aarón se corrompiera? ¿Consentiríamos su pecado? No. Gritó la iglesia engañada por estos traidores. Y agregaban: seguiremos defendiendo la doctrina santa y pura hasta la muerte. En la siguiente escuela dominical, estos pastores anunciaron desde el ministerio: hermanos, Aarón se ha corrompido Aarón. Las preguntas que lanzaron a la iglesia carecían de fundamentos, los disidentes tejieron una compleja red de falsas argumentaciones, para terminar en la calumnia, la deshonra, la afrenta y el desprestigio del siervo de Dios. Esta fue la estrategia de los rebeldes, de la calumnia al desprestigio, luego desconocerlo públicamente y buscar seguidores, después escoger otro líder y organizar otra iglesia. ¿Qué querían? ¿A qué aspiraban? ¿Cuál era el objetivo? ¿Ambición? ¿Reconocimiento? ¿Dinero? Imaginaron que convenciendo a una iglesia de más de 500 hermanos, les seguirían. Su arma fue la calumnia y la mentira, su estrategia atacar la imagen del hermano Aarón, gritando, desde el ministerio: Aarón se corrompió. Aarón se corrompió. Diciendo que el mensajero de paz había pecado. Por lógica, cuando una mentira nace tiene un factor común, nunca ataca de frente, en cambio vulnera los cauces que eventualmente pueden dar respuesta. Tal cosa sucedió con el hermano Aarón. Antes de confirmar los rumores de la sublevación, envió a los hermanos Ramón Rodríguez y Julián Zamora para confirmar o desmentir la insurrección de algunos ministros y miembros.
lo que más le angustió de la sublevación era cómo afectaría espiritualmente a los hermanos. Esto le causaba un profundo dolor. La sabiduría de los siervos de Dios se anticipa a las artimañas de los hombres, en su mente aparecían los disidentes, sabía de ellos, conocía su ambición, de su deseo de protagonismo. Y a pesar que los había puesto en las manos de Dios, se convertirían en enemigos que manejarían como verdad una realidad distorsionada por la envidia. Llegó a su memoria la lúcida imagen de una visión reciente comentada solamente con su esposa y que no había comprendido en toda su magnitud y trascendencia. En aquel sueño-visión la voz de Dios le anunciaba: serás sometido a una dura prueba, la hojarasca será quemada, después la vara de tu linaje dará fruto, mucho fruto, porque yo te he enviado. Angustiado, llamó a su familia, a los hermanos de confianza y frente a ellos estableció una estrategia: ayuno y oración, oración y fe. Así asumió esta realidad, con fe, y la chispa de preocupación disminuyó, una luz iluminó su mente, se llenó de seguridad y confianza, desapareció toda angustia. Después de orar se incorporó y partió ese mismo día a la Ciudad de México. Llegó en las horas de la tarde, lo recibieron en la estación denominada La Lechería. Los pastores que estaban en México y sus alrededores se fueron agregando a la conspiración, inseguros, confundidos y cobardes estaban esperándolo en la estación del ferrocarril. La recepción fue fría, tensa, los comentarios de lo que pasaba fueron frívolos, superficiales. Querían dividirse, cobardemente le anunciaron el motivo de estar reunidos. El siervo de Dios les respondió: ya llegaremos a la casa de oración, este no es lugar para platicar. Llegaron a la casa y minutos después le aventaron las maletas del siervo de Dios a la calle. Él observa lo hecho y dice a José María: ¿por qué haces esto? Si estoy aquí, si me he dado cuenta de la división, de la rebelión, es porque tú me escribiste. Este responde: no, hermano Aarón, es que, y agachó su cabeza. Acá tengo tu carta en la que me dices que Chabelo, Domingo, Lino Figueroa se querían rebelar. Que te ofrecieron, algo te ofrecieron, que te convencieron. La avaricia te ganó, ¿verdad? Este hermano agachó aún más su cabeza. Luego se sabría el ofrecimiento de los Chemas a José María, la dirección de la futura congregación, que él estaría al frente, ellos lo apoyarían y sería el director. La mañana siguiente, antes de la oración de 5 de la mañana, acomodaron las bancas en círculo, el hermano Aarón al centro para que quedara visible, a la mirada de todos, a merced de las impugnaciones. El ambiente amenazaba, era tenso, angustiante, difícil. ¿De quién o quiénes fue la decisión de dividirse? ¿Cuáles las razones? ¿Cuáles los grupos rebeldes que se pondrían al descubierto? Alguien debería de empezar a dar el golpe de timón, iniciar las sacudidas autoritarias, encender los fuegos fatuos que entretienen mientras estallan. Estaban presentes los líderes en complicidad, a cada uno le seguían hermanos previamente engañados, ahora eran sediciosos, contumaces, rebeldes, listos para amotinarse, listos para difamar, listos para la deshonra, eran las víctimas circunstanciales de esa sucia maniobra. Los pastores sublevados eran los oscuros actores centrales de esa crisis activa, turbia y sucia. Todo era enigma, conformado en una conjura decidida a destruir totalmente la figura del siervo de Dios en el juicio de la mentira. Las acciones inmediatas eran combatir y ofender, mentir y calumniar, protestar y destruir. La confrontación por principio. Avergonzar en público era su meta. Se movían en la trágica idea de que lo mejor es lo peor. Querían que sucediera lo pésimo y así el final vendría más rápido. El complot era inminente. Era el momento. El hermano Aarón decidió enfrentarse, preguntó a los hermanos que tenía más cerca. ¿Por qué quieren dividirse? ¿Cuáles son sus argumentos? Un silencio expectante siguió a estos cuestionamientos. Los rostros palidecieron, las manos se crisparon. Súbitamente se presentaron, Domingo Vega y otros más, venían de Cuautla y al grito de Aarón se corrompió. Aarón se corrompió, todos se descararon. Siguieron las calumnias, imputaciones descabelladas, lo acusaron de adulterios, violaciones, robos, imprecaciones, villanías, que pretendían convertir al hermano Aarón en falso. Luego, el rencor ministerial, la duda a su doctrina,
lo mezclaron con fantasías y suposiciones delirantes. Era un golpe de efecto de indudable logro melodramático. Todos hablaban, gritaban, preguntaban en visible confusión y franco desorden. Ante el alud de imprecaciones de los disidentes no le permitieron aclarar nada ni en nada defenderse. El momento se complicaba, los supuestos pastores eran ahora mentes perversas que demostraban su maldad para calumniar. Unos por perversos y otros por débiles, demostraban en su traición la incompetencia de su fe, caos de desconcierto y anarquía, todos de pie procuraban que su voz agrediera al ungido de Dios y respondiera, los gritos se convirtieron en burla, mofa, blasfemias, vituperios, maldiciones, irreverencias, ironías, sarcasmos. El deterioro humano y espiritual de los conspiradores centrales generó el deterioro de los demás en una espiral asfixiante e interminable. El reloj marcó las 5 de la mañana, hora de la oración matutina. Tal vez el momento de tregua, la suspensión temporal de las hostilidades. El siervo de Dios continuaba resistiendo estoicamente. No había oportunidad para defenderse, en silencio apreciaba los rostros descompuestos, eran los rostros del odio gesticulando rencor e ira. El hermano Aarón pidió al hermano Zamora llevar a la oración, pero el ambiente era tan tenso que en el ministerio, atemorizado, no pudo decir nada. Enmudeció, nadie respetaba a nadie, el hermano Aarón tomó el ministerio, una gran mayoría guardó silencio, como si quisieran darle una última oportunidad para defenderse. Los observó a todos, como si en esa mirada quisiera convencerlos de su verdad y de su inocencia. Una expresión facial de dolor y preocupación se dibujó en su rostro. Su voz fue clara, serena y con ímpetu firme dijo, hermanos, creo en Dios, es mi maestro, creo en su voz, es mi guía, creo en mi fe, es mi escudo, y creo en la oración como el medio para llegar al Todopoderoso. Permítanme hablar, necesito que me escuchen, deben conocer mi verdad y si después deciden retirarse, háganlo por su propia convicción, no por falsos argumentos. Y agregó, pongámonos en las manos del Todopoderoso en este momento. Oremos con piedad, Dios tiene la solución. La iglesia obedeció, de rodillas y fervorosamente pedían el auxilio espiritual. Los insurrectos no soportaron esta actitud, era una muestra de debilidad en su feroz rebeldía. Y en franca sublevación, los conspiradores, de los cabellos levantaban a los hermanos y jalaban las chalinas de las hermanas, gritando con vehemencia, Aarón se corrompió, no le hagan caso, vamos, levántense. No le hagan caso. Así, violentamente los hermanos se incorporaron y abandonaron el templo. Predominaba el estupor y la confusión, no sabían qué hacer. La rebelión en el punto máximo. Al levantarse, el hermano Aarón observó con tristeza la apresurada estampida, también vio que habían quedado unos cuantos hermanos, estaban muy cerca de él, rodeándolo. En este caos de insurrección, desde el ministerio, en voz alta dijo a los pastores que empujaban severamente a los hermanos para que salieran, los hago responsables de los hermanos que por ustedes han sido engañados. Todavía Domingo Vega, con voz ronca, desde la puerta, manoteando con desesperación y furia, lo agredió verbalmente. El hermano Aarón, profundamente herido por la abrupta partida de sus hermanos, se acercó al pequeño grupo que sollozando le decían, apóstol de Jesucristo, hermano Aarón, estamos con usted. Ellos lo rodearon, él los abrazó con ternura. Después de un silencio, recuperado momentáneamente, impulsado por su fe dijo convencido, mañana Dios dirá quién es el santo. Los principales ministros que se separaron fueron José María González, Domingo Vega, Vicente Martínez, Isabel Acevedo, Lino Figueroa, Marcelino Vargas y Pablo Holguín, con más de 500 miembros. Otros ministros que inicialmente habían conspirado públicamente, se mantuvieron al margen, algunos arrepentidos y otros avergonzados. Atacaron al hermano Aarón, usted se ha corrompido, por usar medicinas, llevar corbata, recibir y adornar el templo con flores, celebrar su cumpleaños, etc. El siervo de Dios toma la palabra y les dice, yo les explico estos temas y van a ver si están corrompidos o si son revelación de Dios. Inmediatamente empezaron a dar gritos, rechiflas, no quisieron escuchar, el siervo de Dios intentaba explicarles y una y otra vez le interrumpían, no lo dejaron hablar, a los hermanos que lo escuchaban lo sacaron de la casa de oración,
a quienes estaban arrodillados los paraban y les decían: ¿por qué te arrodillas? ¿No ves que ya se corrompió Aarón? La iglesia estaba espantada. Allí el siervo de Dios profetizó: ustedes no durarán un año juntos. Los conozco. Si soy de Dios, mañana dirá Dios quién es el santo. Al santo lo hará llegar el Señor y al otro, lo vomitará. Se rieron, se burlaron y se dieron un abrazo respondiendo: mira, así abrazados, vamos a estar toda la vida, juntos. El tiempo dio cumplimiento a las palabras proféticas del siervo de Dios. Se dividieron antes del año. El grupo disidente se autonombró Iglesia del Buen Pastor. ¡Qué denominación tan contradictoria! ¿Quién, conociendo a esos falsos predicadores, creería que en esos vocablos se interpretara la sencillez, la humildad, o acaso, la verdad? El origen de sus fundamentos son improvisados, violentos, llenos de contradicciones, nacidos de traición y falsedad, condujeron y guiaron a unos cuantos a valle de oscuridad. Con urgencia establecieron a uno de ellos como autoridad máxima. Hasta ese momento de anarquía, caudillos eran todos y ninguno. Las características del candidato eran fáciles de predecir: que fuera débil para influir, hipócrita para convencer, farsante para impactar, enfermo de poder y ambición. El elegido fue José María González, Chema. Su personalidad contagiada de temor fue fácil presa para difundir infamia, imputaciones, deshonras. Chema, callado y envuelto por su miedo y falsas expectativas, aceptó el lamentable cargo: ¿seré yo, maestro? Se abandonó a la sensación de la traición. Era su origen, lo escogieron atinadamente, era duro, turbio, solapado y malévolo. La polémica personal de Chema se redujo a la deslealtad. Su problema estaba entre el terreno de lo moral y la ética. Al empezar la efervescencia disidente, él no tenía ninguna razón moralmente válida para enfrentarse al siervo de Dios y rebelarse. Su relación fraternal por el Evangelio le había permitido conocer lo suficiente a un auténtico apóstol de Jesucristo, como para convertirse en enemigo acérrimo. Disfrazaba su religiosidad de hipocresía. Mientras estuvo en la iglesia se le conoció como miembro humilde, después diligente y solícito, posteriormente, ministro frustrado, destruido por la crisis de su debilidad, creyó a los delincuentes espirituales y se convirtió en víctima. Luego, en el poder, se transformó en verdugo de la imagen del hermano Aarón. Su papel como cabecilla fue darle forma a la mentira. Tejió una falsa historia que nunca será comprobada. Hoy son una falsa congregación que escasamente existe. De lo sembrado, eso cosecharás. Cada uno de los disidentes tenía sus propios intereses y al interactuar harían más profunda la división entre ellos. Con arrogancia le solicitaron al siervo de Dios que les fueran entregadas las siguientes casas de oración de México: Distrito Federal, Cuernavaca, Cuautla, Tampico, San Pedro de los Pinos, menos la casa de oración de la Colonia Vallejo. La mayoría de los hermanos que se fueron con ellos regresaron al poco tiempo pidiendo perdón.
1943, año de promesas y esperanzas. Una noche de julio de 1943, al hermano Aarón le fue revelado por Dios estando despierto, una visión en la cual los cielos se abrían, observó una alta montaña, experimentó acercarse a la cumbre y vio desde arriba profundos valles y farallones que se alzaban como fortalezas de roca delante de las nieves. Era una montaña tan alta que parecía tocar el cielo, el sol brillaba en la línea del horizonte. Era un panorama imponente y real. De repente, en aquel cielo, una luz majestuosa que superó el resplandor del sol lo inundó todo. Levantó su cabeza, trató de mirar el centro de luz cuyo resplandor lo deslumbraba, llegó el recuerdo, se remitió al pasado de otras visiones celestiales. Un trueno le agitó sus entrañas y quedó postrado, se mantuvo quieto, miró hacia arriba y en segundos que le parecieron eternos, en esa luz celeste se proyectaron escenas de su vida. Silas bautizándolo, vivió su angustia, luego Lino Figueroa bautizándolo y vivió el momento. Después un silencio. En la urgencia de conocer la voluntad de Dios y obedecerlo, de rodillas dijo: Señor, heme aquí, soy tu siervo. ¿Qué quieres que haga? El relámpago precedió la voz, deslumbrado cerró sus ojos momentáneamente, luego fijó nuevamente su vista en esa radiante luminosidad, escuchando la voz serena y magnífica que dijo: Aarón, la hora es llegada, levántate y bautízate invocando mi nombre. Se sintió transportado espacio y edades, en medio de la luz vio la imagen de Jesús bautizándose en el río Jordán, luego el bautismo del apóstol Pablo, después el suyo, bautizándose solo, invocando el nombre de Jesucristo, por sí mismo. Enseguida el bautismo de los hermanos en la iglesia, preparados en fila para bajar a la pila bautismal. La visión fue desapareciendo lentamente hasta perderse en un punto. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa, en su profunda reflexión, entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios, aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la Iglesia, estaba en el bautismo en el nombre de Jesucristo, y el bautismo de Él, por sí mismo, era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo: este es el principio de mi fe. Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El momento había sido extraordinariamente maravilloso, permaneció postrado y llorando. En franco diálogo con Dios perdió la noción del tiempo, de pronto escuchó las notas de un himno que entonaba la iglesia: ya se mira allá en los cielos, el fulgor de la mañana. Se iniciaba la oración de las 5 de la mañana. Se dispuso a asistir. Bautismo del siervo de Dios Aarón Joaquín. El apóstol Aarón deseó ávidamente refugiarse en la oración, ingresó presuroso al templo, recorrió con la vista a los hermanos, el ministerio, las bancas. Algo dentro de él había cambiado, la revelación de Dios en aquella madrugada. Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Sagrada revelación. El siervo de Dios comprendió por qué en sus sueños, tantas veces, se le repetía la frase: el tiempo es cumplido. El tiempo es cumplido. Se preguntaba: ¿qué significa? ¿Qué significará? Este día comprendió: Dios le había revelado el bautismo, no solo como acto de obediencia, ni solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base, de una nueva vida en Cristo Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que él había construido. Este día le fue confirmada su autoridad apostólica. Un sentimiento espiritual invadió su ser: bautízate invocando mi nombre. Frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden, la repasó palabra por palabra, sentía estremecerse, el sudor cubrió su rostro, ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Recordó su modesto origen, se preguntaba quién era él para haber sido seleccionado y ocupar el lugar otorgado por Dios a sus elegidos. Después de abstraerse en estas reflexiones, instantáneamente sintió que su vida a partir de ese momento podría anunciar la autorización divina de su origen: Dios me ha enviado.
Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la Iglesia, el apostolado. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, enviado, representante, embajador, enlace y unión entre Dios y su Iglesia. Sintió en su corazón que el Evangelio se ampliaba como un horizonte celestial, iría con esa señal a las provincias, a las ciudades, a los valles, allende los mares, bajo la autorización de Dios. En nada se sintió menos que los otros apóstoles, comprendió su llamamiento, la voz de Dios, su cambio de nombre, las persecuciones, los milagros, las revelaciones, el bautismo, con sencillez y humildad representaba la gloria entre Dios y los hombres. Entrada la tarde, la hermana Elisa le llamó a comer, oraba, no hizo caso, más bien invitó a reunirse a los hermanos encargados de iglesias cercanas, colocaron las bancas en círculo, él quedó en el centro. Los recorrió con su mirada, sus ojos inflamados por el llanto, tomó su Biblia, hubo una pausa momentánea, luego les habló con su característico amor conciliatorio, invadido de fe y esperanza. Observaron como si el siervo de Dios el día anterior hubiera sido sometido a un severo sufrimiento, su rostro parecía haberse transformado, reflejaba una profunda paz, parecía como si hubiera envejecido. Sin embargo, lo sintieron más tranquilo, más seguro, más directo. Tenía casi 50 años y parecía haber adquirido una longeva madurez. Hermanos, les dijo con devoción, ustedes saben que el Señor me escogió para predicar el Evangelio. Esta madrugada he tenido una revelación cuyo contenido debo obedecer en cuestión de tiempo. Quiero compartir con ustedes y con la Iglesia las revelaciones de Dios. Quiero a partir de hoy y durante 8 días, que los fieles de las iglesias de México, Tampico, Veracruz, Tepic y todas las demás, se preparen, estén llenas de fe, para que la interpretación de los designios de Dios se lleven a cabo como Él me ha ordenado. Acerquémonos a Dios en ayuno y oración. Que no haya límite para allegarse a Él. Los templos deberán estar abiertos día y noche, que nos consagremos en la oración, en la lectura de la Biblia y entonando alabanzas. Dios se manifestará en estos 8 días próximos. Pongamos esta decisión en las manos de Dios. Los hermanos se sintieron orgullosos de compartir ese momento, expresaron su satisfacción piadosamente y tuvieron en su interior una grata esperanza. Los sentimientos se precisaron y juntos oraron. Transcurrieron los 8 días, hubo un común denominador entre los hermanos de todas las iglesias. Los hermanos encargados informaron al siervo de Dios que muchos hermanos tuvieron manifestaciones y sueños, todos eran en diferentes modalidades, pero sobre un mismo tema, el bautismo. Se cumplió el plazo convenido, fue el domingo, 18 de julio de 1943, en esa mañana se aspiraba a una atmósfera diferente, presagio de visiones y revelaciones sagradas. El ungido de Dios tomó su ministerio, su presencia carismática se impuso en el ambiente invadiéndolo todo. Con serenidad fue expresando momento a momento su encuentro con Dios. En esa madrugada excepcional, su narración fue expectante, la iglesia lo escuchaba con admiración y sorpresa. La revelación compartida a la iglesia fue el bautismo, su bautismo de un siervo de Dios, el principio completo, el principio perfecto de la iglesia de la restauración. Que amor al transmitir sus palabras, con humildad recordó su origen, su vida militar, su conversión, su llamamiento y ahora, linaje escogido por Dios. Esta revelación confirmó su llamamiento, era una de las promesas del pacto que Dios hizo con él a su entrada a la ciudad de Guadalajara. Tengo un gran pueblo que me servirá y será ejemplo para muchas naciones que me conocerán y esta será la prueba de que yo te he enviado, yo estaré contigo. En medio de una marejada de emociones, el hermano Aarón descendió a la pila bautismal. Las notas de una alabanza dieron el marco solemne y milenario a su inmersión, orando en forma audible dijo, Señor, en cumplimiento al apostolado que me has encomendado, en el ministerio de la redención. Según me has ordenado, yo me bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, como fundamento y principio de tu iglesia. Fue una escena de conmoción espiritual, de sensaciones que llenaban las conciencias, la alegría, la felicidad y el gozo se difundían en cada uno y por todas partes. La iglesia recibió el impacto de ese momento, se postraron, oraron, lloraban, daban gracias a Dios. El apóstol Aarón tomó su ministerio, se veía sencillo y solemne, modesto e imponente, humilde y extraordinario, proyectaba la investidura del apostolado que Dios le había concedido.
Su fuerza espiritual le confirmaba, a Aarón, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Acto seguido, el siervo del Señor bautizó a varios hermanos que cumplían los requisitos de pastores, ahora estaban autorizados para efectuar el bautismo en el nombre de Jesucristo a toda la iglesia. En esa misma semana fueron bautizados en Guadalajara 470 hermanos, después todos, los fieles de la iglesia. En Dulce Grande, San Luis Potosí. Ciertos acontecimientos, por su trascendencia, tienden a imponerse en la memoria y en la historia. En el año 1945, el fluir del Evangelio predicado por el siervo de Dios, Aarón Joaquín González, llegó hasta Dulce Grande, un lejano pueblo del estado de San Luis Potosí, lugar incomunicado, seco, sin vegetación. Sus habitantes ásperos e indiferentes propiciaban un ambiente triste y desolador, muy opuesto al nombre que lo identificaba. El siervo de Dios llegó hasta allí, invitado por la hermana Erlinda Escobedo, quien en una visita a Guadalajara le comentó que en el pueblo donde vivía había más de 70 hermanos de las iglesias del Consejo y Apostólica, que por referencia sabían de la Iglesia La Luz del Mundo, que deseaban conocer la doctrina. Inmediatamente, decidió visitarlos acompañado de un grupo de hermanos, entre ellos su esposa y su hijo Santiago. El lugar era tan distante de la ciudad que el camión que transportaba a pasajeros hacía su recorrido cada 4 días. Llegaron ya entrada la tarde, de improviso la comunidad evangélica lo llevó hasta uno de sus templos, querían escucharlo. Pronto el apóstol estaba en el ministerio hablando de la trascendencia de la fe, del bautismo. De súbito un grupo integrado por más de 10 personas se incomodó por el tema que se estaba tratando e iniciaron sus comentarios. Luego le imprecaban desde su lugar, otros irritados le cuestionaban cada palabra y así entre protestas, burlas y abucheos, lo expulsaron del templo junto con los que lo acompañaban. En la calle surgió la amenaza: mire, pastor, váyase del pueblo inmediatamente, no es grata su presencia, de no retirarse lo lincharemos a usted y a su grupo. Las risas burlonas y las provocaciones físicas presagiaban peligro inminente. El siervo de Dios, con calma y valentía les dijo: hermanos, yo predico el Evangelio por la voluntad de Dios, no necesito de un templo para cumplir con mi deber, puedo hablar de Cristo hasta debajo de un árbol. En cuanto a mi salida del pueblo, antes de retirarnos, Dios dará testimonio de mí. No tengo ningún temor. Ante el valor del siervo del Señor, estos sujetos guardaron silencio y se retiraron. Evidentemente el suceso respondía a un despreciable complot, preparado con anticipación por 2 miserables cabecillas que dominaban al pueblo, Juan Martínez y Eulalio González, infames caciques de negros antecedentes. La hermana Erlinda, apenada e incómoda por lo sucedido, ofreció su casa para alojar al siervo de Dios, así como un lugar para hablar del Evangelio. Al numeroso grupo, los invitó cordialmente para que escucharan el día siguiente al siervo del Señor. Se improvisó el lugar de reunión en una pequeña bodega, la asistencia fue numerosa, el apóstol precisó las revelaciones de Dios. Afuera, recargados sobre una barda, estaban los 2 criminales presumiendo sus armas y con actitud amenazante. El pueblo sabía que querían asesinar a los visitantes evangélicos. Súbitamente, avisaron a Juan Martínez que su hijo había sufrido un accidente y había muerto. El hombre impactado corrió desesperado a constatar lo sucedido. Era cierto. Ya no regresó. Momentos después notificaron a Eulalio González que su bodega se estaba quemando. Sin comentario salió despavorido hacia su casa, peligraba su cosecha y su familia. Efectivamente el fuego estaba abrasando su propiedad y la de sus vecinos. Tampoco regresó. El aire hizo volar la hojarasca ardiendo por el pueblo con peligro de que las llamas se propagaran en otras bodegas. La propia hermana Erlinda, muy inquieta, interrumpió al hermano Aarón diciendo: hermano, mi bodega también se va a arder, hagamos algo. El siervo del Señor con firmeza le dijo: Dios está con nosotros, aquí no va a pasar nada, siéntese y sigamos bendiciendo al Señor. En aquella tarde toda la congregación disfrutó momentos de reflexión. Al término de la reunión, todos advertían el penetrante olor a semilla quemada y con sorpresa comprobaron que otras propiedades circunvecinas estaban ardiendo excepto donde ellos estaban. Todo el pueblo, con temor, se enteró de estas noticias.
En pleno ambiente de inseguridad, el hermano Aarón tuvo que permanecer en el pueblo algunos días más hasta la llegada del transporte. La visita no fue infructuosa, más de 50 personas se convirtieron a la fe. Por las provocaciones y constantes amenazas de los pobladores, el siervo de Dios les sugirió residir en Guadalajara. La mayoría aceptó y pronto este grupo de hermanos estaba viviendo tranquilo y seguro una nueva vida. El seminarista. Muchos hombres y mujeres se han convertido al Evangelio, entre ellos pastores evangélicos, obispos, sacerdotes y seminaristas católicos, profesionistas, técnicos, maestros, políticos, etc. El caso de un joven estudiante del seminario Conciliar es memorable, por ser el primero y por su singularidad. Un grupo de seminaristas pasaron frente al templo de la calle 12 de octubre y vieron que algunos hermanos estaban construyendo un muro de adobe. Se dijeron, vamos a divertirnos un rato, y se presentaron con una indefinible mezcla de cortesía e insolencia. Los jóvenes estudiantes vestían sotanas amplias y oscuras, su objetivo era humillar y asombrar. Pronto establecieron diálogo con el siervo de Dios y los hermanos. Los jóvenes en sus afirmaciones irreverentes y ofensivas demostraban su desafío con profunda ironía. Con sorpresa observaron que aquel grupo de albañiles manejaban con destreza argumentos bíblicos tan sólidos, que increíblemente se sintieron derrotados. Para ellos la situación fue muy incómoda, estaban irritados sobremanera. Sin embargo, tras la sonrisa cortés acechaban sus ojos vivos y burlescos. Prometieron regresar en cuanto les concedieran otro día de descanso. A la semana siguiente volvieron según lo acordado. Estaban dispuestos a debatir y avergonzar a los adoberitos, así los llamaban con desprecio. Discutirían los puntos de doctrina que los habían exhibido como perdedores. El acalorado diálogo se hizo público, pues muchos hermanos y vecinos se acercaron a observar a estos inquietos jóvenes que interpelaban soberbiamente a los hermanos, quienes tranquilos exponían sus esquemas doctrinales. Un seminarista del grupo era el líder, se observaba inteligente, agudo, caminaba mientras hablaba pretendiendo demostrar superioridad. Era brillante e irónico, se llamaba Ignacio Castañeda, no pretendía ser humilde, ni inclinaba su cabeza, oscilaba entre curioso y desdeñoso. El apóstol lo evaluó, se dio cuenta de que sabía oír y que a pesar de su soberbia reflexionaba. Descubrió que en ese altivo estudiante, tras su presuntuosa preparación académica, había un temperamento que escondía a la defensiva un ser inteligente, con talento, pero en el fondo inseguro, angustiado por profundizar y cuestionar todo, hasta su propia identidad. El resto de los jóvenes, con superficialidad, cuidaban más la forma que el fondo, exhibían frivolidad y vaciedad. Solo este obcecado seminarista, al entender las argumentaciones, se resistía acaloradamente a dar crédito a que en la humildad y en la sencillez pudiera haber una sólida ideología cristiana. El siervo del Señor le tuvo especial atención, lo soportó con paciencia y le abrió las puertas del Evangelio en toda su intensidad. El seminarista de pronto enmudeció, dejó de defenderse, solamente agregó, pronto regresaremos. Ignacio recurrió a su preceptor y padrino, el padre Cuéllar. Este no quiso aclararle nada sobre los puntos que habían tratado con los hermanos y menos acerca de la idolatría. Como respuesta, le prohibió terminantemente se contactara en lo sucesivo con el hermano Aarón. Sin embargo regresó y su derrota fue aún mayor. Esta vez ya no pudo contrarrestar nada sobre los razonamientos del siervo del Señor, su altivez se convirtió en fraude personal. Inquieto como era, se refugió en la biblioteca del seminario, consultó, investigó, poco a poco fue presa de una decepción. ¡Qué desencanto! El apóstol tenía razón. No era posible, tenía razón. Su único apoyo era su preceptor y le requirió una explicación franca y abierta. El religioso se negó, se irritó, lo golpeó e intimidó. Decidió abandonar el seminario. No importaría su imagen, ni los razonamientos de su madre, ni las burlas de sus amigos. Quería encontrar, alejado de todos, una respuesta racional a sus dudas, a sus inquietudes, a las conclusiones de su investigación, pero sobre todo respuestas a las novedades doctrinales. 2 meses deambuló por la ciudad, alejado de todo y de todos, nadie pudo localizarlo. Una tarde, un joven sencillo y apenado tocó a la puerta de la casa del hermano Aarón y se anunció diciendo, díganle que quiere verlo Ignacio Castañeda, el ex seminarista. Al entrar expresó con tierna emoción,
hermano Aarón, acepto el Evangelio y a usted como enviado de Dios. La carrera espiritual del hermano Ignacio Castañeda fue brillante. Puso su inteligencia al servicio del Evangelio. Pronto fue colaborador ministerial, se caracterizó como un audaz y decidido defensor de la doctrina. Siempre brillante, siempre en ascenso, llegó a los niveles de encargado, diácono y pastor. Se hizo cargo de varias iglesias, pequeñas y grandes, siempre con resultados exitosos. No ocultaba su origen católico romano y su conversión, más que una confesión era una definición de sí mismo. Con frecuencia afirmaba en sus testimonios, fui católico por fatalidad, por nacimiento, sin embargo cuando descubrí la verdad del cristianismo opté por la libre aceptación. El disgusto que experimentaba ante el catolicismo se convirtió en don para desestructurar argumentos sólidos en sus múltiples enfrentamientos con profesores y amigos, algunos en privado, otros públicos, siempre los resultados fueron a su favor. Dios lo recogió joven, en pleno ejercicio de sus actividades a favor de la Iglesia. Su intensa acción ministerial lo reveló como un hombre capaz. Se le considera como uno de los predicadores más audaces de la Iglesia. El siervo de Dios estaba orgulloso de él. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista.